Gracias por acompañarnos el día de hoy. En nombre de la Feria de Monterrey, Penguin Random House y el sello Editorial Aguilar, les damos la más cordial bienvenida a la presentación de Tengo algo que contarte, de Alfonso Aguirre. Alfonso es escritor, emprendedor, empresario y tiktoker mexicano. CEO y fundador de Baidoland, autopublicó Imposible hasta que se hace, para demostrarle a la gente, según su experiencia, que las cosas parecen inalcanzables, pero todo es posible. Con Tengo algo que contarte, se propone inspirar a sus lectores a construir y contar sus propias historias de éxito. Ahorita escucharemos más sobre el libro. Lo acompaña para presentar Alma Lozano. Alma es psicóloga, especializada en psicología clínica y de la salud, terapeuta que se dedica a promover la salud mental un día a la vez y la importancia de entender los procesos cognitivos y emocionales a través de conferencias y el podcast Alma y Psicología. En sus redes sociales cuenta ya con más de 100,000 seguidores. Por favor, démosles una fuerte bienvenida. ¡Qué emoción! Ay, no sé si me escuchan muy bien por aquí. Qué emoción estar aquí con todos ustedes. Gracias por tomarse el tiempo de compartir un poquito con nosotros. Estoy feliz de poder presentar tu segundo libro. Qué emoción y qué honor. Tengo que confesarles que nos acabamos de conocer físicamente hoy, porque él no vive aquí en Monterrey, entonces éramos amigos virtuales, pero qué increíble. Gracias por la oportunidad. Quisiera la verdad aquí que esto fuera muy a gusto, que platicáramos como si estuviéramos echando un cafecito a gusto, todos nosotros. Y quiero que levante la mano quién de ustedes alguna vez en su vida se ha preguntado, ¿y ahora qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Todos. Sí, yo también, todos, ¿verdad? He de confesar que creo que para mí siempre fue algo muy aterrador el pensar qué sigue en mi vida. Porque usualmente nos preguntamos eso cuando estamos a punto de dar un paso importante, cuando estamos viviendo un cambio en nuestras vidas. Personalmente, este libro me llegó en un momento muy especial en el que justo me estaba preguntando, Alma, ¿qué sigue con tu vida? Alma, ¿cuál es la siguiente meta? ¿Cuál es el siguiente objetivo? Y es algo bastante abrumador, pero este libro me facilitó toda esta toma de decisiones. Así que gracias por esta obra de arte tan bonita. Quiero hacerte algunas preguntas, no sé si me lo permitan, pero quisiera que fuera así como estilo podcast, estilo a gustito. Quiero que me platiques cómo nació esta inquietud de hacer este libro, cómo nació esta necesidad que tenías que cubrir. Pues creo que en primer lugar muchas gracias a todos por venir y gracias Alma por aceptar esta presentación. Súper contento que podamos hacerlo juntos y creo que la idea del libro justo salió porque muchas veces a lo largo de todas mis metas me daba cuenta que cumplía algo como terminar de escribir mi primer libro independiente o después de emprender, que para mí fue algo impresionante cuando la empresa explotó, y otros proyectos que puedo platicar más en el libro con más detalle, pero sentía que aunque había mucho aprendizaje después de cumplir una meta y obviamente mucho crecimiento como persona, al final seguía siendo tú y sigues siendo tú con tus ideas, con tus sueños, con tus proyectos, y sí, una parte muy importante es cumplir metas, pero al final te vuelves a preguntar, ok, acabo de lograr esto que fue muy bueno, acabo de cumplir esta meta, me acabo de graduar, acabo de conseguir este trabajo, etcétera, que todos estamos cumpliendo metas todo el tiempo, y te vuelves a preguntar, ok, ya lo cumplí, ¿y ahora qué sigue? Y creo que justo de ahí sale toda la base del libro, que es una pregunta constante y que también es un viaje de muchas experiencias que quería compartir, de cómo no nada más es hacer un video, hacer una empresa, sino platicar todo lo que hay detrás. Lo que nadie te platica, lo que nadie ¿no? te cuenta, y todas las cosas buenas, como a mí me gusta decirlo, todas las altas de emprender, todas las altas de ser creador de contenido, todas las altas de escribir un libro, pero también todas las bajas y los momentos de dudas. Y creo que esa es la base de cómo salió la idea de este libro, y de ahí se desprende realmente todos los capítulos que ahorita vamos a ir platicando un poquito. Gracias, muchas gracias por compartir. Y creo que es bien complicado porque a veces nos comparamos con el resultado final de otras personas. Justo lo hablas en tu libro en los primeros capítulos, si no me equivoco. Hablas de que a veces vemos el resultado final, pero no vemos todas las dificultades que una persona exitosa tuvo que pasar para llegar a ese punto. Entonces, comparamos nuestra versión real, intentándolo, haciendo lo mejor que puede, con una versión final o una versión ya muy pulida de otra persona. Entonces, eso es muy valioso, el ver la realidad de las cosas, porque muy pocas personas se atreven a hacer eso, ¿no?
Otra cosa que me encanta de tu libro también es que no solamente nos invitas a crear, a cumplir nuestros sueños, sino también a creer en nosotros y creer que podemos lograrlo, cosa que muy pocas personas lo hacen. Personas con empresas exitosas como tú, lo que hacen en sus libros usualmente es decir, mira, este es mi caso de éxito, si te sirve, padrísimo, y si no, pues bueno, vete a buscar otro, ¿no? Aquí te invita a que crezcas junto con él. Te lleva de la mano con todas las vivencias que tuvo, con todas las adversidades, con el COVID, que todos pasamos por eso y que creo que de las cosas que nos dejó el COVID, además de un estrés postraumático y muchísima ansiedad, fue justo eso, el saber que a veces estamos postergando las cosas, ¿no? A veces estamos de que sí, algún día quiero hacer una empresa muy bonita, algún día quisiera irme a tomar un café con esta persona que me gusta, algún día quiero lograr ese sueño, pero ese algún día a veces no llega, a veces la vida sucede. Y a veces llega una pandemia, y a veces nuestros planes tienen que cambiar. Y me encantó que lo mostraste de la manera más real que pudiste. Y me acuerdo mucho con eso que mencionas, Alma, de una frase que es de política, que dice, no me des discursos, no me digas cosas que estás haciendo, enséñame tu presupuesto y esas son tus prioridades. Claro. Y en el mundo del tiempo y el emprendimiento y de la vida real de todas las personas, yo lo veo como, enséñame tu calendario y te voy a decir cuáles son tus prioridades. Y creo que como con el dinero a veces pasa que con la tarjeta lo empiezas a gastar, vas a tiendas, vas a restaurantes y tú crees que en la cuenta todavía tienes una cantidad de dinero y luego revisas la aplicación y te quedan 50 centavos. Y pasa lo mismo con el tiempo, que lo gastas, crees que tienes más del que aún te queda y cuando te das cuenta ya perdiste una semana, un mes, ya perdiste algunos años en los que has estado a lo mejor con la misma idea y creo que una de las frases que más me gusta es que el tiempo es la moneda de nuestra vida y tú decides al final cómo gastarla. ¿Y con quién gastarla, ¿Y con no? quién? Ese es otro tema muy importante que también tocaste en tu libro, cómo a veces es súper importante también rodearte de personas que te impulsen a cumplir tus sueños y te impulsen a cumplir tus metas. A veces no nos damos cuenta de que sí, realmente sí somos un poco el promedio de las 5 personas con las que más nos juntamos, terminamos actuando como ellos. Hay un meme que no se han visto de unos panditas que cuando pasan mucho tiempo juntos se terminan uniendo y fusionando. Bueno, no sé, yo creo que así somos también con las amistades. De repente somos como un mosaico de todas las personas que conocemos. Tenemos partecitas de la risa de mi amiga Jacibe, o la forma de hablar de mi novio, o lo que sea, ¿no? Entonces es bien importante rodearte de personas que también te impulsen, que te inspiren, que admires también. ¿Qué opinas de eso? Cuéntanos un poco este recorrido. Sí, definitivamente, porque al principio creo que la primera experiencia que tuve en el tema de amistades fue cuando publiqué mi primer libro de manera independiente y te das cuenta a lo mejor quiénes sí están ahí para ti y al mismo tiempo cuando quieres hacer cosas un poquito diferentes o cuando estás decidiendo cosas de otro mundo o de curiosidades que a lo mejor otras personas no sienten la misma curiosidad o la pasión, pues al final se empiezan a marcar como caminos diferentes. Y es bien importante que también aprendas a ver qué es lo que te está aportando y qué es lo que no. Que creo que es una de las decisiones más importantes, que a veces nos quedamos en relaciones y no nos damos cuenta de justo de eso, de qué nos está aportando, qué estamos aprendiendo, si nos trae más dudas, si nos trae más miedos, qué es la parte positiva o al contrario. Y creo que una parte muy importante del libro que para mí fue como abrir esa parte de cómo todos tenemos que empezar a tomar esas decisiones. Claro. Y darnos el tiempo de ver con quién nos estamos juntando, con quién nos juntamos también a lo mejor en el pasado y cosas que podamos aprender de ellos y con quién nos queremos juntar también en el futuro, porque también implica mucho de qué tipo de meta te quieres poner, qué tipo de vida quieres tener, qué tipo de días quieres vivir semana a semana. Y ahí puedes empezar a rodearte de personas, o a mí me gusta mucho también, de personas que ya hayan hecho algo que tú quieras lograr, porque eso les suma muchísimo. De inspiración. Sí, de inspiración. Y algo que he aprendido es que nadie que esté haciendo cosas, o alguien que esté haciendo cosas más que tú, va a criticarte o te va a negar una ayuda. Y por el otro lado, juntarte también con personas que lo estén haciendo, que tengan metas parecidas, porque también te ayuda mucho a hacer las cosas en conjunto, compartir el camino, compartir las experiencias y al final todo vuelve como a la pregunta, ¿qué tipo de días quieres tener?
y con quién. Ay, qué fuerte, me encanta. Y es bien difícil a veces ver esa diferencia de, digo, no tiene nada de malo tener amigos simplemente porque te encanta cómo platican, porque son graciosos, porque te la pasas bien. O sea, es bien importante también eso y que lo platicamos antes, ¿no? Ajá. A veces pensamos y es bien cansado relacionarte con personas simplemente porque vas a obtener algo ahí, ¿no? O porque te van a ayudar en algo o porque les admiras de algo, ¿no? Es muy exhausto a veces para uno buscar puras amistades que te aporten así en 100%. También está cool poder Que al relacionarte. final, si estás todo el tiempo con eso 24/7, caes en burnout también por estar Claro. hablando todo el tiempo de trabajo o el Y estar hablando todo el... productividad. Ajá, que eso es irreal y que lo vemos en películas de Hollywood y lo vemos en series, porque también mis personajes favoritos son Olivia Pope y los presidentes y los abogados de Suits, que siempre arreglan todo porque se la pasan 24/7 leyendo las leyes y arreglando los problemas y viendo qué pasó en el mundo y viendo cómo lo van a arreglar todo. Pero al final eso tampoco es real. Creo que no sé por qué crecimos también con esa imagen de la productividad, y en las amistades es lo mismo. Tienes que tener tus amigos con los que disfrutas, salir a caminar, a tomarte una copa de vino, a platicar de la vida, no solo de proyectos. Exacto. Y creo que a mí me costó un poco aprender eso, que sí fue muchos años seguidos de amistades, de trabajo, proyectos, hay que juntarnos a trabajar, hay que tomarnos el café para ver no sé qué tema, y todavía la inercia me hace irme un poquito a eso, y ha sido como, ok, pero también conecta con personas que te ayudan a platicar tus pasiones, a relajarte, a que ellos te cuenten cuáles son sus pasiones, y es increíble también. Y al final, como en el libro puedo platicar un poquito más de detalles. Fui a la presentación de un libro de una persona que trabaja con alguien que admiro mucho, y esa persona llevaba una vida demasiado ocupada, que trabajaba en la Casa Blanca, era asistente de una candidata a la presidenta, Congreso, secretaria de Estado, la secretaria de Hillary Clinton, que se llama Huma. Me encantó su libro porque cuenta toda esa parte de productividad, y que siempre la prioridad y su balance era enfocado al trabajo y a la parte profesional. Y después de muchos años de una trayectoria enorme en política en el que están 24/7, aprende también que la vida es un balance y de todos los aspectos, no nada más el profesional. Y me sentí muy identificado porque también a ella le tocó a la mala, obvio, ella en una muy grande escala con escándalos públicos, claro. Aprenderlo, y afortunadamente a mí me tocó aprenderlo un poquito antes, pero para mí un poquito tardado. Claro, claro. Oye, justo te quería preguntar, ¿cuál fue tu reto más grande al momento de escribir este libro? Ay, pues creo que el principio para mí fue como sencillo, porque como que tenía toda la estructura, tenía los capítulos. Andrea, que está aquí, el equipo de Penguin, se acuerda de la primera presentación, que ya había como nombres de capítulos, número de palabras, mucha estructura de cuándo iba a entregar el manuscrito, etc. Entonces, el proceso técnico fue fácil. El proceso como de ser vulnerable, porque quería contar todas esas cosas que nadie nos cuenta, costó un poquito más, porque al final no ves videos sobre eso, no tienes una referencia, no tienes otro libro en el que basarte, en el que un emprendedor y un creador de contenido cuente lo que vivió detrás de cámaras. Entonces fue algo difícil, pero me di el tiempo, entonces me gustó mucho poder plasmarlo. Y uno de los capítulos, me acuerdo que lo reescribí como 3 veces, porque justo no lograba transmitir lo que quería, o quería ser más vulnerable de lo que estaba haciendo, o justo contar como experiencias mucho más personales. Y al final creo que es bien importante que este tipo de libros, que al final son libros de no ficción, son libros que pueden como catalogarse como autobiografía, pero a mí me gusta mucho un término que se utiliza a lo mejor más en Estados Unidos, que es el término de memoir o memoria, en el que cuentas tus cosas personales y cuentas experiencias que no le contaste a nadie más, pero con un propósito, con el propósito de dejar algún mensaje, con el propósito de dejar frases, aprendizajes, algo que el lector y la persona que lo está leyendo se pueda quedar con. Entonces
no es como contar experiencias por contar, sino es porque todo busca conectarse con un mensaje que va mucho más allá. Me encanta y creo que lo lograste perfecto, especialmente en mi capítulo favorito, que se llama Encender la luz, o Encender tu luz. Encender la luz. Encender la luz. Ese fue el que reescribí encanta. como 3 veces. Pues es el más complicado porque es donde... A mí me gustó más porque fue donde te vi más vulnerable y obviamente eso toma tiempo y eso es difícil, ¿no? Pero está bien raro porque ahorita que lo conocí en persona, o sea, lo conocía nada más por mensajitos, estuvo súper raro porque yo conocía mucho de su vida, porque leí todo su libro y él no conocía nada de mí. Entonces yo le decía, ay, que te fuiste a Washington, ay, no, que quieres irte a Washington, que quieres irte a Austin, oye, que lograste esto, que lograste aquello, que te da miedo esto, que te da miedo aquello. Me daba mucha pena porque me veía muy stalker, pero no, te prometo que no, solo leí tu libro. Pero está muy padre porque las personas van a poder tener este insight de tu vida muy, muy bonito cuando lo lean. Van a conocer muchísimo de, sí, cómo lograr tus metas, pero también cuáles fueron esos retos, cuáles fueron esas inseguridades, qué fueron esas limitaciones que tuviste, los problemas, porque muchos te cuentan, sí, bien padre emprender, el resultado exitoso y todo eso, pero muy pocos te cuentan cómo lidiar con los socios, cómo lidiar con el estrés, cómo lidiar con una pandemia, ¿no? Entonces, todo esto nos lo platica aquí. Y quisiera hablar un poquito más sobre ese capítulo que me encanta de Encender tu luz, que no sé si por aquí haya personas que les guste el teatro musical y esas cosas, pero a mí me encanta. Y a mí me agarró y me ganó por completo cuando empezó a hablar de Dear Evan Hansen, que es de mis musicales favoritos, porque citaste una canción súper bonita, que es Te Encontrarás, bueno, You Will Be Found. Adoro esa canción que habla un poco sobre temas de suicidio. Es un tema complicado y me encantó que lo tocaste, porque necesitamos hablar de estos temas. Me encantó que hablaste también sobre el hate, que muchas veces no nos damos cuenta, no dimensionamos cómo nuestras palabras pueden llegar a impactar en la vida de otra persona. Cuéntame un poquito cómo fue este proceso de vivir y lidiar con el hate mientras estabas escribiendo. Pues el primero, el tema que tocaste ahorita, Alma, del suicidio, creo que ahí puedo platicar que fue uno de los días más difíciles como creador, porque no me imaginé que fuera a tener ese efecto. Y solo para recapitular un poquito, fue un video que era como... ¿Tu carta? Ajá, la carta del suicidio, que obviamente el video está hecho con muchas razones para las personas que lo estaban considerando no hacerlo. Y el video tuvo diferentes tipos de reacciones, como, no sé, mucho más de 10 millones de reproducciones, más de 1 millón de likes. Pero eso no fue lo importante. Fue un día muy difícil porque en los comentarios, que hubo miles y miles de comentarios, la tercera parte de los comentarios fue muy triste, muy triste y muy duro, porque eran personas que decían, ojalá mi mamá hubiera visto este video, o ojalá mi mejor amigo hubiera visto esta carta hace 2 semanas, o ojalá mi tío hubiera visto ese video antier. Y fueron miles de comentarios, o sea, fueron, no sé, más de 100,000 comentarios con ese tipo de mensajes, y fue muy duro. La otra tercera parte de los comentarios, la segunda y tercera parte, fueron personas que lo estaban considerando. Y para mí también fue súper duro, porque si ya lo estaban expresando en un comentario público, significaba que había muchas más personas que no lo estaban diciendo. Y la otra tercera parte, afortunadamente, de los comentarios eran personas que querían ayudar y que le empezaron a comentar a las personas, qué bonito, aquí estoy yo, puedes platicar conmigo, hay que conectarnos, etcétera. Muchos mensajes positivos dentro de los otros comentarios. Y al final también mucho dilema de qué haces, porque aparte de los comentarios públicos y los comentarios del video, fueron también muchísimos mensajes que me preguntaban, ¿qué hago? ¿A quién le puedo decir? Tengo que platicar con alguien, lo estoy considerando, ya no puedo más. Y también es un tema que tú como psicóloga lo sabes, que es muy complicado, porque si tú tratas de ayudar pero no eres experto, puede que resulte en algo positivo o en algo negativo. No, y puedes ser experto y como quiera puedes resultar en algo positivo o en algo negativo. Y es lo difícil, que nadie te prepara para ese tipo de cosas, que nadie te dice, oye, ese es el ABCD para que una persona no piense y no cometa. Eso escuchó raro, que no cometa suicidio, ¿no? Entonces, es un tema muy duro, es un tema del cual se tiene que hablar y yo te agradezco por alzar la voz con ese tipo de temas, siendo un libro que realmente, pues sí venía al caso con el tema del hate,
pero siendo un libro que era más de emprendimiento, me encantó que lo metieras porque todos pasamos por estrés, todos pasamos por momentos de ansiedad, todos pasamos por momentos difíciles. Justo ahorita me compartías antes de comenzar que estabas justo pasando por un momento de transición, ¿no? Que dijiste, no sé si esto es, o a lo mejor sufrí síntomas de depresión, no tengo idea, ¿no? Y me encantó que fuiste tan vulnerable para compartirnos todo esto. Ahora, quisiera hablar más de esto del hate. Pensamos usualmente que para recibir hate tenemos que ser creadores de contenido o personas influyentes, figuras públicas como Alfonso. E incluso dentro de la creación de contenido hay temas que son como más propensos. Sí, controversiales. Y usualmente tú no tienes temas controversiales, o sea, tratas de tener puras cosas positivas, de productividad, de emprendimiento, que es un tema que atrae muy poco hate. Pensaríamos, ¿verdad? Pero no. Sí te llegaron ahí algunos, en teoría. Te llegaron algunos y me gustó que nos compartiste un poco de cómo lidiar con eso y sobre todo, ¿qué es lo que pasa cuando estos haters son personas que tú quieres? Personas que a lo mejor son parte de tu familia, personas que son amigos muy allegados a ti. Recordemos que no tenemos que ser influyentes o figuras públicas para sufrir este tipo de comentarios tan dolorosos. ¿Cómo le hiciste para lidiar con eso? Sí, porque al final todos somos propensos, aunque no hagamos contenido, porque estamos todo el tiempo frente a la familia, frente al trabajo, frente a los compañeros de la escuela. En todas partes estamos propensos a críticas, hate y comentarios. Y creo que en la parte de no sé, como comentarios, hate, cosas del físico, como que siento que lo fui sobrellevando conforme iba creciendo como la plataforma en TikTok, hasta que llegó ese comentario de una persona conocida y de personas conocidas que empezaron a compartir, a darle like a esos comentarios de una persona que para empezar yo consideraba a lo mejor no mi amiga muy cercana. No íntima, pero... No íntima, pero sí mi amiga e incluso que había tratado yo de apoyar algunos de sus proyectos y fue súper duro y más que lo que haya podido escribir fue que yo me quedé pensando en el por qué. ¿Por qué? Porque si yo no hubiera puesto algo en contra de alguien de una manera como lo puso, pero al final tienes que aprender que como les decía ahorita, todos estamos como propensos a las críticas y también si viene de conocidos. Y aunque sea conocido o no sea conocido, tú tienes que saber que al final lo que dicen otras personas de ti, pues habla más de lo que están pasando ellos. Entonces, tal vez no fue un buen día, no fue un buen momento para esa persona o para todas las otras personas y tenían que desquitarse con alguien. Y te tocó. Y me tocó y no debe definir quién soy. Qué bonito. Ahorita que hablas de eso de no debería definir quién soy, hay una parte que me gustó muchísimo en el que hablas cómo puedes reconectar contigo mismo. Y me encantó una frase que dijiste, que aquí me ayudas a completarla si no la digo bien, pero es una frase que para mí me voló la mente. Creo que fue de los últimos capítulos en donde hablas de esto. Para recordar quién eres, primero tienes que olvidarte de lo que te dijeron que eras. Y es cierto. ¡Qué fuerte! ¡Qué duro! Cuéntame. Pues para recordar quién eres tienes que olvidarte de lo que otros te dijeron que eras, porque todo el tiempo estamos a las expectativas de los sueños de los demás, de las expectativas, de lo que esperan de ti. La sociedad. De la sociedad. Y sabes que muchas veces, Alma, que a veces todas esas expectativas, algunas no las dicen los demás. Y es un caso. Pero está el otro caso en el que muchas personas también se imaginan o nos imaginamos lo que otros esperan de nosotros. Entonces, claro, son expectativas a lo mejor que nosotros nos imaginamos que la otra persona se estaba imaginando. Claro. Y al final cae dentro de lo mismo, de lo que los demás esperan de nosotros. Y cuesta a veces romper ese patrón de lo que tú quieres hacer con lo que los demás esperan. Y a veces tú también crees que auténticamente quieres irte por una decisión o por un camino porque vas siguiendo la inercia o porque vas siguiendo el status quo. O el plan. Y muy pocas veces nos damos el tiempo de ver qué es lo que realmente queremos. Y suena muy romántico, pero es cosa de sentarte algo de tiempo, hacer visualizaciones, preguntarte. Escucharte. De hecho, acabo de leer un artículo que me interesó muchísimo, que ahorita vamos a platicar de eso de la empresa, que es un estudio que siguió a muchos CEOs que vendieron su empresa, se dieron un año sabático
Y después de ese año sabático, después de vender la empresa, volvieron a muchos hobbies que tenían antes de haber emprendido. Y eso me llamó mucho la atención porque yo tengo la teoría de que todos ya sabemos qué es lo que queremos, solo que todas esas cosas las fuimos enterrando con el tiempo. Entonces, a lo mejor no todos pueden darse ese año sabático, pero sí podemos darnos algo de tiempo en el año o en el semestre o en la semana para justo ver qué nos llamaba la atención antes de hacer las cosas que estamos haciendo ahorita, porque esa es una muy buena guía para saber por dónde van las decisiones que hay que tomar ahora. Y saber que el camino no tiene por qué siempre ser perfecto y que si tú tenías en tu plan A, B, C, D, primero voy a hacer esto y luego aquello, y si no sale así, no hay problema, iba a decir una mala palabra, pero aquí somos mujeres decentes. Pero sí, o sea, muchas veces pensamos que tenemos que seguir un plan y cuando no todo sale como queremos, a veces nos sentimos frustrados, nos sentimos que no somos suficientes, que no estamos haciendo las cosas bien. También hay que ser compasivos y saber que para reconectar y para encontrarnos nuevamente, también se vale tropezar, también se vale dar un pasito para atrás, analizar todo lo que está sucediendo y volverlo a intentar. Hay algo y que toma tiempo. Claro, toma tiempo y se vale darte el tiempo, ¿no? Se vale darte el tiempo de equivocarte, de analizar la situación otra vez. Y te quería preguntar algo. Al principio, hay un capítulo en el que hablas de tu rutina. Me levanto a las 5 de la mañana, hago esto y aquello, todo tu día. Yo dije, ¿cómo le hace este hombre para no caer en la cordura? Porque yo no me puedo levantar ni a las 7 de la mañana. Entonces, yo quiero que me digas, ¿cómo le haces para ser una persona tan disciplinada y no caer en el perfeccionismo tóxico? Y las rutinas creo que van cambiando. Sí. Tienen que adaptarse a lo que estás haciendo ahora, que yo también he cambiado muchas veces mi rutina. Y para mí lo de las 5 de la mañana fue algo increíble que pude experimentar en pandemia, porque justo antes de que llegara la pandemia creo que tenía como muy interesante y me gustaba mucho mi rutina de levantarme, tomarme mi café muy tranquilo, como leer algunas cosas, después me iba a yoga, que después llegaba a desayunar, me iba a la oficina y llega la pandemia y ya no podía hacer nada de esa rutina y aunque ponía la alarma, no podía. Y conocí lo de las 5 de la mañana, que es la fórmula de Robin Sharma, que me encanta, que no tiene que ser a las 5 de la mañana. Y para lo que yo estaba haciendo, se veía como bueno tener ese horario, porque era cuando estábamos apenas lanzando la empresa, al principio de la pandemia, entonces tenía que estar muy enfocado. Se me hizo interesante levantarme y probar esa rutina. Y no podía hasta que dije, ok, es que no lo tengo que hacer solo, lo puedo hacer con más personas. Claro. Y es cuando estaba también a la par de TikTok y se hizo un grupo increíble de TikTok. Los videos del Club de las 5 de la mañana se hicieron virales, entonces la comunidad del Club de las 5 mi comunidad del Club de las 5 se hizo un grupo increíble. Y creo que fue más esa parte de no hacerlo solo, sino que estuve acompañado por más de 1 año y medio con esas personas. Y aquí entran cosas bien interesantes, justo también que he leído ahora en el libro de Hábitos Atómicos, que hay muchas maneras de adoptar hábitos, muchas. Y te voy a poner un ejemplo. Hace 3, 4 años, mucho antes de este libro, cuando estaba estudiando, emprendiendo, trabajando de tiempo completo, etcétera, pues tomaba no sé cuántas latas de coca, muchísimos cafés, demasiada comida chatarra, hasta que el cuerpo y mi estómago ya no pudieron más. Y hubo un día que me asusté muchísimo y tuve que hacer un cambio de hábitos del susto. Entonces, el miedo o el susto que tuve por algo que pasó fue lo que motivó ese cambio de hábitos. No tienen que ser todos de esa manera. A mí me gusta mucho también los cambios incrementales que habla en Hábitos Atómicos, de no tienes que levantarte a las 7 o a las 5, o no tienes que hacer el cambio de rutina de un día para otro, sino que puede ser gradual. Y también con el ejercicio, con la escritura, con muchas otras cosas que tú puedes decir, ok, soy principiante, por ejemplo, escribiendo un libro. No voy a poder escribir 20,000 palabras en un día porque no soy experto. Entonces voy a empezar escribiendo 500 palabras diarias. Y si escribiste solo 200, no pasa nada porque avanzaste y al siguiente día puedes avanzar un poquito más. Y como hay una frase que dice, tú dispara
a la luna, no importa si no llegas, ya vas a estar de todas maneras en las estrellas. Entonces, es una manera de hacer cambios de hábitos. Y volviendo al Club de las 5, también, aunque no, si un día estaba demasiado cansado, si un día me desvelé, si no me podía levantar un día cuando tenía el Club de las 5 de la mañana, de todas maneras lo tenía que hacer porque tenía que conectarme con el club. Claro. Entonces, son como hacks que tú puedes ir tomando muchos de esos hacks para ver. Inspirarse de otras personas, ajá. Claro. Y al final, hace poco también he estado viendo que no hay que empezar un cambio cambiando hábitos, cambiando toda tu manera de ser y de todo tu comportamiento, sino que cuando quieres a lo mejor tomarte las cosas más en serio, cuando quieres hacer un nuevo proyecto, tienes que ver, ok, ¿qué quieres? ¿Qué rutina se adapta a este nuevo proyecto, a esta nueva vida que quiero tener? Y preguntarte mucho el por qué, definir todas esas cosas de por qué lo quieres hacer y no nada más empezar al día siguiente levantándote a las 4. Me encanta, porque yo no sé si aquí hay personas como yo que seamos como que postergamos todo, que nos la pasamos procrastinando, porque yo sí, se sabe. ¿Qué consejo nos darías a nosotros que batallamos mucho para empezar justo a cumplir estos sueños y metas? Creo que a mí lo que me funciona mucho son siempre tener pequeños pasos y lo acabo de comprobar. Te voy a platicar 2 ejemplos súper rápidos. Mi primer libro, pues era principiante escribiendo uno y después de ver miles de documentales, ensayos, artículos, pues me di cuenta que para empezar, un escritor es el que escribe todos los días y que es mucho mejor editar una página que ya tienes llena a editar una página en blanco. Entonces, resumen, empieza. Pero fue muy bueno hacer un plan de, ok, ¿cuántas palabras quiero que tenga? ¿Qué día lo quieres terminar? ¿Cuántos capítulos va a tener? ¿De qué temas va a tratar? Como una planeación, pero una planeación rápida. Que tampoco se te vaya pero una realista. Semana planeando, sí. Pero que sí sea realista. Pero que tampoco pidas muchos consejos en la planeación, sino que tú hagas la planeación como tú crees que es. Y la planeación rápida. Y después ya te pasas a hacer pequeños pasos todos los días. Y es lo que hice con el libro, que fueron 1000 palabras diarias hasta que porque es un cálculo de cuántas palabras quieres que tenga, qué día lo quieres terminar y cuántas palabras tienes que escribir para poder terminar en ese día. Y lo mismo aplica para todo. Y hace poquito estaba viendo una masterclass de los Duffer Brothers, que son los creadores de Stranger Things, que son una mente maestra en el mundo de creatividad y platican todo el proceso y me encanta porque también yo no sabía, pero invierten mucho esfuerzo en esa primera planeación y después te recalcan algo que hemos estado platicando aquí, que no puedes comparar tu script, no puedes comparar tu proyecto, tu novela con una película que ya está terminada o con una serie que ya se terminó o con un libro ya terminado o con una empresa que ya está en el mercado, sino que tienes que comparar con el progreso que hiciste el día anterior. ¿Qué es eso que antes veías imposible y que ahora te das cuenta de que no lo es? Recordemos que algo así se llamaba tu libro, el primero, ¿verdad? Imposible hasta que sea así. Exacto. ¿Qué es eso que era imposible para ti y que ahora no lo es? Creo que diferentes cosas que aplica desde relaciones con personas que antes veías demasiado lejanas y lo que platicamos hace ratito, ¿no? Sí, me acuerdo mucho que Steve Jobs decía, muchas personas ni siquiera se toman la molestia de levantar el teléfono para mandar un mensaje o para hablar en su época, para ver cómo puedes llegarle a alguien o cómo puedes hacer una conexión. Y justo creo que a veces vemos las cosas imposibles, las empresas imposibles, y al final todo está muy cerca y más en esta época. Y creo que aplica como en los imposibles de relaciones, de proyectos, de cosas a las que te puedes dedicar. Me encanta. ¿Qué fue la parte que más disfrutaste de hacer este libro que ya muy pronto tendrá en sus manitas, o no sé si ya los tiene en sus manitas? ¿Qué fue lo que más disfrutaste de este proceso? Creo que fue muy emocionante poder rebotarlo con un equipo, con mi editora, mucha emoción y al final también poder rebotar algunas correcciones, cosas que había que cambiar, cosas que podían conectar de mejor manera
Y la escritura también fue como esta imagen que a lo mejor los que escribimos libros lo vemos muy lejano, de que sí, algún día me voy a ir al campo a escribir, o algún día me voy a ir a Escocia o a Edimburgo, que ahí vive J.K. Rowling y el ambiente está increíble para escribir novelas. Y yo tenía como esta idea de, ok, cuando yo en algún punto quiero escribir un libro en Nueva York. Entonces creo que algo muy interesante que me emocionó muchísimo fue terminar casi todo el manuscrito y el último mes irme a Nueva York solamente a dedicarme a eso. Y fue súper inspirador. Y también creo que le sumó muchísimo al proyecto, y seguir aprendiendo mientras lo escribía otras lecciones fue también muy inspirador. Y creo que al final también quería capturar la energía emprendedora, la energía creativa de esa ciudad y también de Silicon Valley, que ahí fue la última semana, y que al final son los temas que más me atraen a mí: la creatividad, hacer lo que quieres, hacer tu empresa, hacer tus proyectos creativos, y quería capturar la energía de las personas de esas ciudades en estas historias. Me encanta. Creo que son las personas auténticas. Tú hablas mucho de las personas auténticas en el libro. Las personas auténticas son aquellas que se atreven a soñar en grande, y no solo soñar, sino a compartir esos sueños con otros. Entonces yo te quiero agradecer por atreverte a soñar y llevarnos contigo en esta aventura. De verdad que increíble el libro. Ya me atrevo a decir que es una obra de arte, porque me gustó muchísimo cómo compartes todo. Honestamente, yo les comparto, tengo déficit de atención y batallo bastante para leer libros que no tengan bullets o que no tengan unos dibujitos o imágenes, y no me importa, lo siento, búrlense, pero yo dije, híjole, ¿cómo le voy a hacer, no? ¿Cómo le voy a hacer? Pero no tuve que batallar nada. Empecé a leer y a la primera hojita ya me había atrapado. Escribes de una forma tan rica y tan padre que te atrapa, ya no puedes dejar de leerlo. Es inevitable, es en serio, los que lo han leído no me dejarán mentir. Es increíble cómo nos vas llevando la historia, y me voy imaginando todo lo que me estás contando. Yo ya me siento ahí parte de By the Land, que por cierto, cuéntame qué sigue para ti, cuáles son tus siguientes proyectos. Gracias, y qué padre que te haya gustado tanto. Creo que el tema de By the Land para mí es muy inspirador y muy emocionante, porque justo uno de los capítulos que más me emocionaba platicar es el día que explotó la empresa, el día que nos hicimos virales, el día que con un video que grabé un viernes que estaba demasiado cansado. Y que justo estabas frustrado porque mencionabas que ya no te habían pegado varios videos y ya dijiste, ya me voy a rendir. Videos. Yo estaba como muy desesperado, tenía que ser paciente, pero no se me da tanto ser paciente en ese tipo de cosas. Pero tenías que saber cuándo y dónde y por qué. Exacto, para saber cuándo iba a fluir. Sí. Pero ese viernes que la empresa se hizo viral, y que después hubo otra semana que se hizo todavía más viral que la vez anterior, la empresa explotó, no teníamos inventario, fue demasiado emocionante resolver todos los problemas logísticos. No teníamos inventario, la página falló y seguían comprando las personas, teníamos miles y miles de visitas, lo pusimos que ya no estaba disponible y lo pusimos en preventa y se empezó a vender todavía mucho más rápido el producto. Y al final fue casi 1 año y medio de terminar de solucionar los problemas buenos. Claro, problemas buenos. Problemas que todo emprendedor quiere tener. Claro, que eran de logística, nuevos empaques, cajas de envío, cómo íbamos a mandar tantos empaques, cómo íbamos a cumplir con la demanda, cómo sentamos las bases para que la empresa siga creciendo. Y al final, algo que pasó después del libro, que no pasó meses después, estos últimos meses. Qué fuerte. Me volví a preguntar, ¿y ahora qué sigue? Y justo tomé la decisión de separarme de mi empresa. Sigue siendo mi empresa, ya no en la parte operativa, ya no la dirijo yo, pero al final sigue siendo mi empresa y sigo viendo yo cosas de estrategia, pero ya no full time, ya no operativamente ahí con un puesto, con un trabajo, sino que quiero dedicarme más a explorar cosas creativas, a explorar cosas pues sobre todo la parte creativa, conocer empresas diferentes que estén cambiando el mundo de las historias, de los libros, que es una industria que me gusta muchísimo. Acabo de invertir en una empresa que justo se dedica a contar historias que todavía no puedo decir cuál es porque ellos tienen que anunciar la ronda de inversión, pero justo explorar toda esta parte creativa, y toda la vida he escrito
bueno, no toda la vida, sino más bien mis 2 libros son de no ficción y volví a lo que me llamaba la atención antes. Entonces también por primera vez me estoy dando el espacio y el tiempo para escribir algo de ficción, una novela que creo que era o es algo que he estado como muy presente siempre y es algo que estoy explorando en estos días. Ya tengo un outline de mi novela, entonces es una historia que no sé si va a salir, pero la voy a terminar, primero para mí. Qué increíble, qué bonito, porque creo que esos son los proyectos más cool, ¿no? Los que haces con toda la intención de que sean para ti, que sean como para sanarte a ti, porque hablábamos estos en unos momentos que escribir sana y nos ha sanado en muchos momentos. Es terapéutico 100%, entonces siento que va a ser todo un éxito y aquí vamos a andar el año que viene o en 2 años, ¿verdad? Para ver sus próximos proyectos. Y pues gracias por ser una persona tan auténtica, por atreverte a soñar en grande y por enseñarnos a todos que merecemos soñar y que merecemos cumplir esos sueños y esas metas. Y no solo eso, por guiarnos en el camino de cómo podemos cumplir todo esto. Así que gracias. No sé si estaría chido abrir las preguntas y respuestas con el público. Sí, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? Échenle, con confianza. Aquí está el autor. Va a contestar de todo. ¿Nadie? No se amontonen. Ahí está. ¿Sí? Ahí va, ahí va. Muy buenas tardes. Pues primero que nada, Alfonso, felicitarte. Yo soy su fan number one. Fue mi alumno y bueno, siempre ha sido para mí como una persona súper entregada, con mucho compromiso. Y yo me quedo con esta inquietud yo sé que a lo largo de tus 2 libros, a lo largo de todas las experiencias que nos has platicado en ellos, ¿cuál ha sido como un hilo conductor de inspiración para sacar esa creatividad cada día, para seguir escribiendo, ahora con la novela también? Ok, es una muy buena pregunta y creo que al final a mí uno de mis hilos conductores que creo definirlos como 2, uno es que tengo muy bien definido quiénes son como las personas que admiro y una persona es muy en el tema de hacer las cosas en las que tú crees, hacer lo correcto, y otra persona es en el mundo de las empresas, en el mundo creativo, Bob Iger, que para mí es de las personas más increíbles que salvó una empresa entera, y creo que esto de tener role models sirve muchísimo y que es algo que se está perdiendo en las generaciones actuales, porque cancelamos casi a todas las personas que, ok, hay muchas personas que cometen fallas y cometen errores que obviamente tiene que haber una repercusión, pero a veces también cancelamos a personas por cosas que ni siquiera son reales, o cancelamos a personas en redes sociales que por rumores, por chismes, que cosas, ni siquiera hay cosas confirmadas, o por malos entendidos, y cancelamos a la mayoría de las personas. Y a lo mejor yo no crecí como en esa época, pero por lo que he podido ver y leer en los, no sé, 60, 70, 80, era muy común saber a qué deportista admirabas, saber a qué escritor admirabas, saber a qué artista, empresario, y como que no se perdía esa ilusión de que era la persona que admirabas. Entonces, para mí es algo que me gusta mucho tener como esa lista de personas que admiro y las personas que me inspiran, porque si al final son personas que pueden estar muy lejanas, por algo te sientes relacionado con esas personas, entonces puedes aprender muchísimo de ellas. Y número 2, creo que algo que a mí me inspira mucho al escribir es, ok, ya tuviste todas estas experiencias, le van a servir a alguien más, porque cuando yo estaba emprendiendo, cuando yo estaba creando contenido, cuando yo me gradué o antes de graduarme, moría por ver videos o moría por ver personas o historias que me contaran justo lo bueno y lo malo y sus experiencias y sus consejos. Y creo que al final, si tu historia le puede servir a alguien, es demasiado valioso.
y yo soy demasiado fan de que las personas escriban sus libros. Si alguna vez platico con ustedes, van a ver que les voy a decir, por favor escribe un libro, porque siempre nos estamos basando en las historias de Steve Jobs, de Amazon, de Jeff Bezos, de Bob Iger, y sí, pero también tenemos que contar las historias de los que estamos haciendo cosas en Latinoamérica. Entonces, faltan más libros, faltan más historias y faltan más personas que se animen a escribirla y que todos reconozcamos que no importa la edad que tengamos, tenemos ya una historia que contar y muchas personas que se van a sentir identificados con esa historia. Entonces, creo que por eso me gusta compartir las experiencias que al final muchos deciden guardarse sus historias, guardarse sus experiencias, guardar sus logros, pero a mí me encanta compartir y como decía Michelle Obama en su libro Becoming, que ya va a sacar su segundo libro en noviembre, todos tenemos una historia y ella decía que entre más nos conozcamos entre nosotros mismos, o sea, entre más contemos tu historia y escuches también la de la otra persona, más vamos a acercarnos a ser una mejor comunidad. Entonces creo que eso es algo que me inspira muchísimo. Espero haber respondido y muchas gracias por venir. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Hola Alonso, yo tengo la duda, digo, no sé si me ves, ¿qué onda? Yo tengo la duda sobre todo porque has tenido la experiencia ya de publicar de forma independiente y de publicar por vía de una editorial, que sabemos que son dos procesos completamente únicos y diferentes, y se da a la luz de diferentes oportunidades que has tenido y pues que tú mismo has tomado la iniciativa para avanzar con tus proyectos, que yo creo que quienes estamos aquí y hemos leído tus libros es porque nos encanta ver cómo no solamente te sometes a lo que tu entorno te puede dar, sino que buscas qué es lo que puedes llegar a conseguir si te pones allá afuera, ¿no? Entonces yo creo que mi pregunta va más encaminada a las personas que apenas van iniciando en este mundo, ya sea del emprendimiento, de escribir un libro, del mundo creativo, de lo que sea. ¿Qué es lo mejor? ¿Intentar sacarlo a toda costa o enfrentarse, por ejemplo, a todas las trabas que puede conllevar el sacarlo por una vía más profesional, por una vía más formal? Ok, muy buena pregunta. Creo que en mi primer ejemplo, que fue Imposible hasta que se hace, era como un libro que podría decirse que era como temporal, por las fechas que mencionaba, porque era como un tema importante, la transición que estábamos viviendo como país, etc. Y yo no quería gastar nada de tiempo, entonces mi motivación fue, esto tiene que salir en diciembre de 2018 sí o sí. Entonces fue la única manera que intenté en esa ocasión, que para mí fue la más razonable y no me arrepiento porque, como te digo, era un libro que tenía que salir en las fechas en las que tenía que publicarse. Afortunadamente le fue increíble, pero un contra es que cuando tú publicas de manera independiente, por ejemplo con Amazon, la promoción depende completamente de ti y no puedes rebotar ninguna estrategia con nadie, no puedes ver temas de distribución, no llega obviamente a ninguna tienda, no llega a ninguna plataforma que no sea Amazon, y en ese momento me hacía sentido esa estrategia porque ni siquiera tenía redes sociales. Entonces fue como, ok, no pasa nada, hay que hacer el esfuerzo poco a poco y le fue increíble. Ahora, después de haber publicado de manera independiente, sí sabía que quería yo hacerlo con una casa editorial. Y obvio, en mi mente, que he visto miles de documentales e información sobre esto, están las Big Five, que son las 5 editoriales más importantes de todo el mundo, que casi iban a ser 4, pero pasó algo que no dejaron comprar una editorial en Estados Unidos, siguen siendo 5. Y siempre fue mi objetivo para mí poder llegar a publicar con Penguin, que es mi editorial Aguilar de Penguin Random House. Y como consejo, creo que tienes que tomar tú la misma decisión. ¿Qué tipo de libro estoy escribiendo? ¿Pasa algo? Si pasa a lo mejor algunos meses más si no se publica. Y si no, sí te daría
te diría que te des la oportunidad de enviar tu manuscrito, de ver a quién se lo puedes enviar, quién te lo puede recibir, mandarlo físico, mandarlo por correo. Creo que se leen todos los manuscritos, si no me equivoco, y he visto muchas historias de éxito que no son creadores de contenido y les está yendo increíble. Como hace poquito platicábamos, What the Fuck con el SAT es uno de los libros más exitosos de Paulina Caso, y ella ni siquiera tenía su perfil personal abierto, no era creadora de contenido, y es de los libros más vendidos sí, a la fecha. Yo creo que dentro de los 5 o los 10 de todos los libros de autores mexicanos, y hay historias de éxito también como el de ella. Entonces no lo descartaría. Si hay tiempo, intentaría por la vía de una editorial como Penguin. Y también he visto muchos casos de éxito que me emocionan mucho, como Flor M. Salvador, que es una escritora mexicana que empezó publicando en Wattpad, en otra plataforma independiente que es más para ficción. Y fue una explosión, fue algo que es un fenómeno literario aquí en México. Y justo, si bien tengo entendido la historia, lo sacó como con una editorial independiente después de que fue un éxito en Wattpad, y ahorita está con Penguin. Entonces creo que ahí va mucho de mi respuesta, que al final todos los caminos llevan a Roma. ¿Alguna otra pregunta? Ok, pues creo que por último, solamente agradecerles que hayan venido, y solo los animaría a que cuando tengan tiempo, si puede ser hoy, si puede ser mañana, puede ser media hora, 20 minutos, ustedes también se hagan la pregunta ¿y ahora qué sigue? Y que no se vayan con el status quo, que no se vayan con las expectativas de los demás, y que se queden con esa frase de que para recordar quién eres, tienes que olvidarte de lo que los demás te dijeron que eras. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias, Alma.